un podcast de Cooperativa. Desde Chile Vamos cuestionan a republicanos y libertarios por acusación constitucional contra Nicolás Grau. Dicen que es inoportuna en medio de la tramitación de la mega reforma. El ministro de Hacienda espera que el libelo no afecte la negociación. Por la sobreestimación de producción de Codelco en diciembre de 2025, fiscal dice que seguramente en las próximas semanas se tomará declaración a Máximo Pacheco. Hoy Bernardo Fontaine asumió la presidencia del directorio de la estatal. Esta tarde se conoce la variación en el precio de los combustibles que regirá a partir de mañana. Se espera un alza de 37 pesos por litro en las bencinas y una caída cercana a los 33 pesos por litro en el diésel. Arrau asegura que programas de seguridad exitosos se mantendrán en el tiempo. Cuando hablamos de qué gobierno hizo qué, es ser pequeños, afirma el ministro. Junaep denuncia ante Fiscalía presuntas irregularidades por más de 14.000 millones de pesos en onces no entregadas. Es la primera acción judicial impulsada por el gobierno tras auditar a la administración anterior. En La Granja, falsos policías protagonizan violento turbazo en una casa de comerciantes. Agredieron sexualmente a una joven de 18 años. En Peñalolén, 2 personas murieron en un incendio que afectó 6 viviendas. 6 detenidos deja investigación por homicidio de adulta mayor en Coronel. Entre los capturados, 5 chilenos, 4 menores de edad. Hay familiares de la víctima. Ola de calor histórica deja al menos 12 muertos y rompe récords en Europa. En Medio Oriente, mientras Irán asegura que existe un borrador de acuerdo para reabrir el estrecho de Hormuz, la Casa Blanca desmiente la información, la califica como una invención. El presidente Kast promulga en el Estadio Nacional la ley de sociedades anónimas deportivas. Y sin jugar, Tavilo avanza a tercera ronda de Roland Garros por el retiro del monegasco Bachero. En el fútbol, con la duda de Justo Gianni en el equipo titular, la UC viaja a Buenos Aires en busca de la clasificación a octavos de Copa Libertadores. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y nos vamos a las noticias. Abrimos la página policial del Diario de Cooperativa para saber de las 2 personas que murieron en un incendio de 6 viviendas en Peñalolén. Mientras en La Granja, falsos policías protagonizaron un violento turbazo en una casa. Felipe Cofré, tú nos cuentas. Buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Claro, vestidos de carabineros, usando chaquetas distintivas del OS7, la sección antidrogas de la policía uniformada, es que un grupo de delincuentes derribó a patadas la puerta de una casa para robar con el método del turbazo. Esto ocurre esta mañana, cerca de las 6 de la mañana, en la intersección del pasaje Isla de Pascua con Isla Adelaide, en la comuna de La Granja, cuando los jefes de hogar, un matrimonio de comerciantes, había salido a trabajar. Al interior de esta casa se encontraba solamente la hija de ambos, una joven de 18 años que se despertó con los golpes de estos delincuentes que dieron vuelta a la casa literalmente para buscar objetos de valor. Incluso esta joven fue amenazada por estos antisociales y agredida sexualmente. La madre de la víctima manifestó que estos delincuentes incluso le dijeron a su hija que le iban a secuestrar si no entregaba joyas y dinero en efectivo. Me fui con mi esposo a trabajar y quedó mi hija sola, que tiene 18, quedó sola aquí en la casa. Y ella dice que como las 6 y tanto, sintió unos ruidos que estaban golpeando y ellos, vestidos de carabinero, entraron en un auto blanco, entraron, rompieron la puerta y ella se escondió en su pieza y entraron, la manosearon y le dijo: te vamos a secuestrar. Afortunadamente esta víctima no recibió lesiones y es la brigada de robos de la PDI que se encuentra a cargo de las diligencias para encontrar a los autores de este delito. Otro tema, una tragedia que se vivió esta madrugada en la comuna de Peñalolén por un incendio que se inició en una vivienda en la calle Las Vertientes con Quebrada del Salado
y que se propagó rápidamente a otras 5 casas. Lamentablemente, 2 personas fallecieron por este siniestro. Son víctimas de 39 y 50 años, hermanos, ambos con una discapacidad psicomotora que los mantenía postrados, lo que imposibilitó que huyeran de las llamas. Mauricio Valderrama, cuarto comandante del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, entregó los detalles. A la llegada de los carros se trataba de al menos 3 casas en un sitio. La información que manejamos hasta el momento es que hay 4 personas lesionadas que fueron derivadas antes de la llegada de bomberos a los diferentes centros asistenciales. Debemos comunicar el lamentable fallecimiento de 2 personas que no alcanzaron a salir del incendio. Y esto se suma a un delito de parricidio ocurrido en la comuna de Colina, donde una mujer de 27 años apuñaló a su pareja de 38, todo a raíz de una discusión que se originó al interior de una habitación en que arrendaban en un bloque de departamentos. La mujer, que se encuentra prófuga, denunció a Seguridad Ciudadana en primera instancia un episodio de violencia intrafamiliar que termina con ella apuñalando en el tórax a su pareja. El inspector Alan Becerra de la Brigada de Homicidios de la PDI se refirió a las primeras diligencias. El trabajo de campo realizado por esta policía, correspondiente al trabajo del sitio del suceso, toma de declaraciones, entre otras, han permitido inferir preliminarmente que la víctima habría mantenido una discusión con su pareja, quien en circunstancias que se investigan, lo agrede con un arma cortopunzante en el hemitórax, para luego huir, mientras que la víctima fue auxiliada por personal de seguridad ciudadana, quienes finalmente lo trasladan a su centro asistencial, lugar donde fallece debido a la gravedad de sus lesiones. Y fueron vecinos del sector que increparon a la mujer que después finalmente termina huyendo del lugar y está ahora siendo buscada por personal de la Policía de Investigaciones. Felipe Cofré con la información policial. De verdad desgarrador escuchar a la madre de la joven de 18 años que se encerró en su habitación ahí en la casa, en la granja, y de todas maneras ellos entraron, la tocaron, todo mal ahí. Terrible escuchar ese audio. Gracias, Felipe. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vamos al Biobío. 6 detenidos deja la investigación por el robo con homicidio que tuvo como víctima a un matrimonio de adultos mayores en Coronel. Estamos con el corresponsal Christopher Espinosa. Buenas tardes, Christopher. Hola, Verónica. Muy buenas tardes. Fueron detenidos 6 personas, 4 de ellos menores de edad, por su presunta participación en el robo con homicidio que dejó como resultado el asesinato de Isabel Contreras Aguilera, de 65 años, la madrugada del sábado recién pasado en el sector de Maule, al interior de una casona que ellos como matrimonio cuidaban. Los delincuentes llegaron en un vehículo, ingresaron y violentamente, primero golpearon al hombre de 72 años, esposo de la víctima, quien al interior de la casa fue ultimada. Son 4 menores de edad de 14, 15, 16 y 17 años. Además hay 2 adultos, uno de 18 y otro de 20 años, quien es de nacionalidad colombiana. Camila es la nieta de la víctima fatal y expresa el sentir de la familia. Mi abuela de la tercera edad, ellos no eran unas personas, eran humildes, ellos no iban con intención de atacar, no pusieron resistencia, le entregamos todo, pero ¿por qué se ensañaron? ¿Por qué no se robaron las cosas? ¿Por qué tuvieron que actuar así, de esta forma macabra? Ahora mi abuelo está estable, pero todavía permanece en un estado de shock. Estamos con él, estamos tratando de acompañarlo obviamente en todo, está con curaciones, está con médicos, está con psicólogos actualmente. Acorde al relato de familiares, ellos pudieron detectar en redes sociales que los involucrados se jactaron de lo que habían hecho, incluso contabilizando el botín con el que escaparon, 150.000 pesos en efectivo. Sobre los antecedentes de la investigación, entregó mayores detalles la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena. 6 sujetos varones, 5 de ellos menores de edad, se acercaron en un vehículo a un lugar donde se encuentra una construcción, una vivienda que es resguardada por un matrimonio que se dedicaba a eso. Ellos vivían en una pequeña casa que estaba construida para el efecto que ellos estuvieran ahí. Ellos fueron acometidos por al menos 4 de los sujetos que se mencionan de manera muy violenta, en un hecho que se considera de extrema gravedad, que tiene como resultado
investigado la muerte de la señora que formaba parte de este matrimonio. Ellos roban, en principio se entiende que fundamentalmente dinero. Dentro de los próximos minutos, en el juzgado de garantía de Coronel, debiese comenzar en una audiencia reservada por la presencia de menores de edad el control de la detención, y se presume también de manera inmediata la formalización por el delito de robo con homicidio en contra de los 6 detenidos. Vamos a saber del resultado, por supuesto, contigo, Christopher Espinosa. Gracias, buenas tardes. Que esté muy bien, buenas tardes. Nos vamos un poco más al sur, a la región de Los Lagos. Conocemos las diligencias en curso por el caso de la muerte del suboficial de Carabineros en Puerto Varas. El ataque que se vivió la madrugada del 11 de marzo, justo cuando estábamos con cambio de gobierno. Soledad Lorca, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Verónica. Así es, durante esta mañana ya se realizaron las nuevas diligencias investigativas en el marco de la causa por el ataque que terminó con la vida del suboficial mayor de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, en la comuna de Puerto Varas. Estas pericias comenzaron cerca de las 9 de la mañana en el sector de calle San Francisco con la línea férrea, lugar donde ocurrió el ataque contra el funcionario policial. En estas diligencias participaban funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones y también representantes del Ministerio Público y un can especializado en balística, un perro especializado en rastreo balístico que pertenece al Laboratorio de Criminalística de Carabineros La Bocar de Santiago. Este ejemplar adiestrado participa en las labores periciales que se desarrollan en el lugar del ataque con el objetivo de poder apoyar a esta hora el trabajo investigativo. El servicio ferroviario fue suspendido debido justamente al desarrollo de estas diligencias y también se confirmó la suspensión temporal del servicio ferroviario en la zona. Esta interrupción fue confirmada, fue lo primero que se confirmó durante esta mañana y se va a reponer en función de lo que duren las pericias que está encabezando hasta ahora la Fiscalía en el sitio del suceso y que continúan aún en desarrollo, Verónica. Eso le da Lorca con la información en desarrollo, como tú decías. Seguimos atentos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y nos vamos al Norte Grande. El director nacional de Migraciones llegó a Colchane para fiscalizar el avance de la zanja y el trabajo militar en la zona. Hans Gotterban, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, llegamos hasta el punto fronterizo de Chile con Bolivia, en la comuna de Colchane, hasta donde arribó también el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, para poder reunirse con distintas autoridades locales y también evidenciar en terreno cuál es el trabajo que ha estado desarrollando el Ministerio de Obras Públicas junto al personal del Ejército que se encuentra desplegado en la zona fronteriza, justamente realizando diversos trabajos de mantención, y extensión de la zanja que se encuentra hacia la zona norte y también sur del complejo fronterizo de Colchane. Muchas gracias, director, por acceder a conversar con Radio Cooperativa. Estamos en vivo. ¿Nos puede contar de qué se trata la visita del día de hoy y qué ha podido evidenciar respecto a los avances de la zanja aquí en Colchane? Bueno, mira, tuvimos una muy buena reunión con el Ejército, con la PDI, Carabineros, todas las instituciones, el comisionado de la zona macro norte. La verdad que estamos bien satisfechos de lo que hemos visto. Hoy día hay un avance notorio y evidente, no solamente en las bajas en los ingresos clandestinos, sino que también en las reconducciones, que son muy, muy escasas. Hoy día cada día más. Hace un año atrás, por ejemplo, habían más de 2.500 ingresos clandestinos. Hoy día llegamos a 265 en esta misma fecha y por lo tanto es una clara muestra de que el trabajo ha sido tremendamente efectivo. Así que es muy importante el aumento que ha tenido de la presencia militar desde el 16 de marzo, cuando se instalaron aquí, ha aumentado en un 48% esa presencia, que obviamente es muy, muy importante para poder disuadir a quienes quieren entrar ilegalmente. Hoy día el problema básicamente se está enfocando más que en el ingreso ilegal de personas irregulares, sino que también el contrabando, el tráfico de droga y el crimen organizado, que hoy día ve amenazadas sus actividades, ¿cierto? Por no solamente por la zanja, sino que por la presencia militar y la tecnología que hoy día se está ocupando. Yo, la verdad, estoy muy satisfecho de lo que se está desarrollando y le vamos a seguir prestando apoyo desde el Gobierno Central y del Ministerio del Interior. Muchas gracias, director. Gracias a usted. Ahí escuchamos entonces al director nacional del Servicio de Migraciones, Frank
Frank Sauerbaum, quien en este minuto se encuentra recorriendo el puesto fronterizo, el POF, que está ubicado en el sector de Cerrito Prieto, al norte del complejo fronterizo de Colchane, donde se ha hecho también una demostración por parte de las fuerzas militares que se encuentran desplegadas aquí en la puerta norte de nuestro país. Y donde está presente el diario de Cooperativa contigo, Hans Gotterbarm. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos en el norte, pero nos vamos a la región de Antofagasta, donde se han activado las alertas tras la detección del mosquito del dengue. Dayan Márquez, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Así es, preocupación existe en Antofagasta tras la confirmación por parte de la Seremi de Salud de un ejemplar del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, al interior de un colegio en el sector norte de la capital regional. Este hallazgo encendió de inmediato las alarmas en el sector de Avenida Brasil, donde la comunidad acusa que un verdadero pantano urbano provocado por el afloramiento de aguas subterráneas en una obra abandonada se ha transformado por años en el escenario ideal para la proliferación de vectores. Mientras las autoridades de salud activan los protocolos de contingencia perimetral en el Colegio Divina Pastora en el sector norte de la comuna para comenzar con la fumigación en los perímetros de este establecimiento. Quien detalló los procedimientos inmediatos que se van a ejecutar tras este hallazgo en la zona fue el Seremi de Salud de Antofagasta, Rodrigo Medina. El insecto fue encontrado en un colegio del sector norte de la ciudad de Antofagasta por un profesor del recinto, ejemplar que fue enviado al Instituto de Salud Pública para su debida confirmación. Ante este escenario hemos activado todos los protocolos que corresponden, los que incluyen revisión de las casas e inmuebles alrededor de un radio de 300 metros y la correspondiente fumigación. Todo ello para evitar la propagación del insecto. La confirmación de este vector a nivel local profundizó el temor de los vecinos que colindan con este mencionado pozo en calle Lord Cochrane, quienes ven con angustia cómo el peligroso insecto podría anidar en esta excavación de más de 6 metros de profundidad. Con profunda molestia, los dirigentes vecinales, Elena Martínez y el vocero de los vecinos, Felipe Vázquez, criticaron lo que califican como una inoperancia acumulada por años y advirtieron el riesgo letal de convivir con este foco residencial de insalubridad. Escuchemos lo que señalaron. Con estupor nos hemos encontrado con la muralla de la inoperancia y la inacción tanto del Servicio de Salud, la Seremía de Salud y además en este último tiempo la municipalidad que venimos también pidiéndole que ejerza acciones desde el año pasado en cuanto a declarar el sitio como abandonado. En el cual estamos actualmente muy preocupados por el comunicado de prensa oficial con respecto al hallazgo de un ejemplar del mosquito transmisor del dengue. Llevamos viviendo con un pantano urbano de 200 metros cuadrados con 6 metros de profundidad que ha sido la cuna de la invasión y la proliferación de miles de zancudos y vectores. Tras conocerse el hallazgo confirmado por la autoridad sanitaria, la comunidad organizada decidió golpear la mesa y concretó una fuerte ofensiva legal ante los tribunales de alzada. Representados por el abogado Ignacio Barrientos, las familias ingresaron un escrito urgente en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, adjuntando los antecedentes de este caso. El abogado solicita requerir informes inmediatos en un plazo perentorio tanto a la municipalidad como a la Seremi de Salud, exigiendo además la adopción de medidas cautelares urgentes para proteger los derechos y la seguridad sanitaria de las miles de familias que viven en este sector centro-sur de la comuna de Antofagasta. Con Dayan Márquez revisamos la información. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Abrimos la página económica del Diario de Cooperativa. Sabemos de Codelco, del cambio en el directorio, de la investigación por la sobreestimación de la producción en diciembre. También algo del precio de los combustibles. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Luego de la salida de Máximo Pacheco como presidente del directorio de Codelco y el arribo de su sucesor, Bernardo Fontaine, se desarrolla la investigación por la sobreestimación de la producción de la estatal en diciembre de 2025, que quedó a cargo del fiscal Reginaldo Higgins, Aquiles Cubillos, a propósito de que también le había sido encomendada previamente la indagatoria del fatal accidente ocurrido en la división El Teniente a fines de julio del 2025. En conversación con el Diario de Cooperativa, el fiscal de
detalló que se buscará esclarecer si en los hechos denunciados podría haber la existencia de algún delito, alguna falsificación de instrumento público, administración desleal, malversación de caudales públicos o fraude al fisco. Sobre futuras citaciones a entregar declaración, esto comentó. No, ahora vamos a encargarlas, vamos a designar un equipo policial y vamos a encargarlas y obviamente también vamos a definir ese orden. ¿Tienes fecha para citar a declarar a Máximo Pacheco? Tenemos que tomarle declaración, no tenemos una fecha precisa, pero sí tenemos algunas fechas tentativas y obviamente lo tenemos que coordinar con su abogado, quien ha estado en contacto con nosotros y que seguramente lo vamos a hacer dentro de las próximas semanas y le tomaremos declaración. El persecutor añadió que habría que también revisar años anteriores de lo que habría estado ocurriendo siempre en el mes de diciembre respecto de un aumento de la producción. Sonaristas dijo que vamos a tener que ir desarrollando dentro de la investigación y vamos a ver ahora las primeras diligencias que vamos a despachar. En otro tema, lo adelantábamos, esta tarde se conoce la próxima variación en el precio de los combustibles que se aplica a partir de mañana. Las proyecciones hablan de un alza en torno de 37 pesos por litro en las bencinas y una caída cercana a los 33 pesos por litro en el diésel. Lo comenta Gustavo Díaz, economista del Instituto Libertad. Después de varias semanas de relativa estabilidad en el precio de las bencinas, hoy día vemos un nuevo aumento en el precio de venta del litro de bencina al público, básicamente por fenómenos muy específicos. Entre ellos está el aumento en el precio del dólar, el aumento en el precio de los combustibles a nivel internacional. Hoy día nos toca observar un aumento producto del resurgimiento de estas presiones, pero es probable también que en las próximas semanas, dependiendo de cómo vayan evolucionando las conversaciones, observemos nuevamente variaciones en distintos sentidos. El tema fue abordado también por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien destacó las señales que surgen desde el exterior, aunque nunca se puede descartar la incertidumbre. A propósito de los cambios en los precios que se van a aplicar desde mañana, esto dijo. Obviamente que hay una buena noticia, todavía muy incipiente, de que se estaría empezando a resolver el tema del Medio Oriente, la guerra. La gasolina ha seguido subiendo en el mundo, digamos. El diésel ha ido aflojando y tenemos que tomar una decisión más o menos acorde con ello, pero siempre resguardando que tenga el menor impacto posible hoy día, sobre todo en temas de inflación hacia adelante. Así que vamos a tomar una decisión que es a la vez fiscalmente responsable, pero que no va a tener mayor impacto y probablemente tengamos en algunos de los combustibles una noticia un poco más positiva. Y el tema de las alzas de los combustibles y sus efectos fueron también parte de lo planteado por la presidenta del Banco Central, Rosana Acosta, quien expuso en un evento de JP Morgan. Ahí destacó que durante los meses recientes la inflación anual ha aumentado de manera importante, lo que responde en gran medida al efecto directo del alza de los combustibles. De todas maneras, añadió que hasta ahora las expectativas de inflación de corto plazo han aumentado de manera notoria, mientras que las de mediano plazo se mantienen en torno a la meta. Gonzalo Aguirre con la información. Gracias. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Y tal como lo advirtió La Moneda, la anunciada acusación constitucional contra el exministro Grau enrareció el ambiente político en medio de la tramitación de la mega reforma. Todo a puertas de la primera cuenta pública del presidente Kast. Además, Jorge Espinosa Cuellar, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. La acusación contra el exministro Grau afectará el ánimo de discusión en el Parlamento, advirtió el biministro Claudio Alvarado, mientras que la presidenta del Senado, Paulina Núñez de RN, sugirió a los diputados oficialistas postergar esa acción para después del despacho de esta mega reforma que hoy debe ser la prioridad. Sin embargo, un exministro puede ser acusado constitucionalmente dentro de un plazo máximo de 3 meses desde que deja el cargo, y en este caso hasta el 31 de junio. La ofensiva de los libertarios y republicanos descolocó a sus socios de Chile Vamos, no por el mérito de la acusación que dicen van a analizar en su momento, sino por el momento político en que se anunció. Esta mañana en el primer café opinaron los diputados Luis Pardo de RN y Jorge Guzmán de Evópoli. Luego, en conversación con La Tercera, lo hizo el republicano Agustín Romero, cuyas palabras generaron la reacción de Ludi Eduardo Cretón. Así quedaron las cosas en el oficialismo.
A mí me parece que es inoportuna y además genera ruidos en momentos que estamos negociando la ley de reconstrucción. Estamos en un momento muy relevante para el futuro de Chile y distraer las fuerzas de lo más relevante, que es activar la economía, reactivar nuestro país. En una acusación constitucional yo creo que no se condice con los tiempos políticos que se necesitan. Bueno, tendrán que responder ellos ante su electorado, si es así de simple. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Nosotros desde la UDI, a diferencia de lo que cree el diputado Romero, no actuamos por presiones de ningún tipo. Actuamos con responsabilidad y sobre todo con lealtad hacia el gobierno del presidente José Antonio Kast. A mí me gustaría saber si el diputado Romero conversó con el gobierno del presidente José Antonio Kast para generar una acción coordinada en equipo. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, encargado de liderar la tramitación de la mega reforma en el Congreso, intentó evitar entrar en las rencillas políticas, pero no pudo eludir la pregunta sobre esta acusación constitucional contra su antecesor. Nuestra disposición es que ojalá que esos temas no afecten, vamos a poner el mayor de los empeños en que eso no ocurra. Y bueno, lo que están o no haciendo los parlamentarios es una decisión de ellos. Yo siempre pienso que debiésemos encontrar la mejor voluntad de todos, independientemente de las rencillas políticas. En la oposición, la respuesta fue una sola. Desde el Senado, donde se iniciará la próxima semana el segundo trámite del proyecto más importante del gobierno, reaccionaron el Frente Amplista Diego Ibáñez y el demócrata cristiano Iván Flores, quienes apuntaron hacia el gobierno. Pero es básicamente un show político y lo que le pedimos al gobierno es consecuencia, es que si es que se va a sentar a conversar sea racionalmente y que aísle a estos grupos ultrafanáticos que lo único que hacen es polarizar el debate parlamentario por hacer ver un debate técnico como una vulneración a la Constitución sin ningún beneficio para la ciudadanía. Pareciera ser que no hay mérito para una acusación constitucional en contra del exministro Grau. Si no tienen pruebas concretas, no amenacen, porque esa amenaza lo único que hace es enredar todavía más el proceso de este proyecto de ley que ya está enredado, y está enredado por sí mismo, no por otros asuntos, y esto solo hace agravar la distancia que hay entre el gobierno y la oposición. Esto es del ABC de la política, pues. Es importante recordar que antes del anuncio de la acusación contra Nicolás Grau, en la oposición ya estaban decididos a votar en contra de la reforma tributaria que desde el Partido Republicano, su presidente Arturo Esquella admitió estará feliz aunque sea aprobada por un solo voto de diferencia. Jorge Espinosa Cuellar, gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Desde Chile Vamos, cuestionan a republicanos y libertarios por acusación constitucional contra Nicolás Grau. Dicen que es inoportuna en medio de la tramitación de la mega reforma. El ministro de Hacienda espera que el libelo no afecte la negociación. Por la sobreestimación de producción de Codelco en diciembre de 2025, fiscal dice que seguramente en las próximas semanas se tomará declaración a Máximo Pacheco. Hoy Bernardo Fontaine asumió la presidencia del directorio de la estatal. Esta tarde se conoce la variación en el precio de los combustibles que regirá a partir de mañana. Se espera un alza de 37 pesos por litro en las bencinas y una caída cercana a los 33 pesos por litro en el diésel. Arrau asegura que programas de seguridad exitosos se mantendrán en el tiempo. Cuando hablamos de qué gobierno hizo qué, es ser pequeños, afirma el ministro. Junaep denuncia ante Fiscalía presuntas irregularidades por más de 14.000 millones de pesos en onces no entregadas. Es la primera acción judicial impulsada por el gobierno tras auditar a la administración anterior. En La Granja, falsos policías protagonizan violento turbazo en una casa de comerciantes. Agredieron sexualmente a una joven de 18 años. En Peñalolén, 2 personas murieron en un incendio que afectó 6 viviendas. 6 detenidos deja investigación por homicidio de adulta mayor en Coronel. Entre los capturados, 5 chilenos, 4 menores de edad, hay familiares de la víctima. Ola de calor histórica deja al menos 12 muertos y rompe récords en Europa. En Medio Oriente, mientras Irán asegura que existe un borrador de acuerdo para reabrir el estrecho de Hormuz, la Casa Blanca desmiente la información, la califica como una invención. El presidente Kast promulga en el Estadio Nacional la ley de sociedades anónimas deportivas. Y sin jugar, Tavilo avanza a tercera ronda de Roland Garros por el retiro del monegasco Baccherot.
En el fútbol, con la duda de Justo Gianni en el equipo titular, la UC viaja a Buenos Aires en busca de la clasificación a octavos de Copa Libertadores. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.